Hola compañeros, ¿cómo están? Nosotros somos alumnos de la carrera de Administración del grupo 303 en la materia de Fundamentos de Derecho impartida por el maestro Marconi Sosa Ríos, del tema Poder Constituyente y Poder Constitucional. Nosotros vamos a analizar el caso de Cuba. Bueno, como nombre oficial es República de Cuba. Se encuentra ubicado en el Mar Caribe, aproximadamente 150 kilómetros al sur de Florida. Se ubica al oeste del Golfo de México. Los países más cercanos a Cuba son las Bahamas al norte y Jamaica al sur. Su extensión territorial es de 109.820 kilómetros cuadrados. Su capital es La Habana. Las ciudades más importantes de Cuba son La Habana, Santiago de Cuba, Holguín Cienfuegos, Camagüey y Santa Clara. Actualmente en Cuba hay 11.481.122 habitantes. Después de la introducción al país de Cuba que les acabó de dar mi compañero, yo les voy a explicar el contexto antes de la creación de esta constitución. Cuba también fue invadida por los españoles, donde igual que en México habitaban ya grupos aborígenes la isla, o sea, ya la habitaban. Estos Estos grupos fueron eliminados o murieron como resultado de las enfermedades que traían los españoles. Al principio la sociedad colonial se desarrolló lentamente. Después del siglo XVI y XVII, los pastorales y la agricultura sirvieron como base para la economía de Cuba cuando estaba la colonia española. En pocos años, Cuba se transformó en una isla somnolienta y sin importancia. Y ellos eran productores de azúcar, eran el principal productor de azúcar en el mundo. En este momento el azúcar sustituyó al tabaco. La agricultura y el ganado fueron las principales ocupaciones. Bueno, y como acabo de explicar mi compañero sobre el contexto antes de la creación de la Constitución de Cuba, pasamos al punto de que por qué se creó la Constitución de Cuba. Bueno, la dirección revolucionaria comenzó a plantear la necesidad futura inmediata de elaborar y aprobar una constitución socialista que expresara el modo de ser económico, político y social que se gestaba, pero sin premuras que pudieran poner en peligro la correspondencia debida entre las formas constitucionales y la realidad histórica y social que sirviera de contenido en sus normas de este país cubano. Había que culminar el proceso social en sus aspectos esenciales y característicos que tipificaran constitucionalmente de manera clara la naturaleza del país cubano en los sistemas económico, político y social. Pasando al siguiente punto, ¿para qué se creó la Constitución Política del país? Bueno, el texto de 1976 proscribió la discriminación por motivo de raza, color, sexo u origen nacional. Esto se debía a que antes de esta constitución, no tenían derechos, no les hacían valer sus derechos, eran discriminados por los motivos que ya dije anteriormente. Bueno, entonces esta constitución se creó para esto, para eliminar este tipo de problemas que tenemos ante la sociedad. ¿Dónde se creó la Constitución Política de Cuba? Pues la Constitución se creó el 20, no se creó, se proclamó el 24 de febrero de 1976. Fue proclamada en un acto solemne y fue público. Este acto se celebró en el Teatro Karl Marx en la ciudad de La Habana. ¿Cómo se creó la Constitución Política del país cubano? Bueno, el proyecto constitucional elaborado fue discutido por todo el pueblo cubano a través de las organizaciones políticas y de masas, aprobado mediante referendo popular y promulgado por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 24 de febrero de 1976. Aquí asistieron tanto hombres como mujeres, ambos votaron en esta
asamblea que hubo para poder elaborar su constitución de ellos y proponer propuestas de que cuáles fueran aprobadas por todo el pueblo cubano. Pasando al siguiente punto de quiénes crearon esta constitución. Bueno, pues en 1976 se creó por la política del país como culminación de la Comisión Nacional para la Elaboración del Proyecto de Constitución Socialista y la Subcomisión Auxiliar para la Elaboración de la Ley de Tránsito Constitucional. Ahora les voy a explicar las etapas de la redacción de la Constitución de Cuba. El proceso en ese entonces, cuando se redactó la Constitución de 1976, es igual a la que se encuentra en marcha actualmente, o sea, tienen la ventaja de basarse en la consulta popular, expresión genuina de participación directa del pueblo en el ejercicio del poder. Esto hace que se convierta toda la nación en un órgano con la oportunidad de estudiar, hacer propuestas y solicitar explicaciones del texto en consideración. A la diferencia de otros países, este no es un derecho exclusivo de un grupo limitado de personas. Este derecho, a pesar de su elección por parte del pueblo, solo les permite opinar. Un hecho que hay que decir que en estos procesos, el hecho de que representantes de organizaciones e intereses políticos tengan acceso a la Asamblea Constituyente, esto hace que o ellos velan por sus necesidades primero sobre cualquier interés popular. Los cubanos han concebido sus propios métodos y tienen una intención de que el pueblo tenga un papel rector efectivo en la creación de una constitución. Bueno, algunos números de la discusión popular sobre la constitución son relevantes en la redacción de 1976. Bueno, y cambiando de temas, hablando sobre los cambios más importantes de la constitución política del país en su historia, tenemos que la Constitución de 1976 reconocía los derechos y libertades como la igualdad en virtud de la ley, el sufragio para ambos sexos, la libertad de expresión, de la prensa, de la asociación y el derecho a protestar, lo cual no sucedía en las constituciones anteriores. Pues esa es una de las reformas que se fue modificando y que anteriormente pues los derechos y las libertades anteriormente no estaban reconocidas, recordando que estuvieron por mucho tiempo bajo el control español, pero que esto cambió a partir de 1976 cuando Cuba promulgó su constitución propia, reconociendo ahora sí los derechos y libertades de cada ciudadano e individuo de Cuba. Bueno, mencionando los tres poderes de la Unión del país, así como México, Cuba también cuenta con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que propiamente tienen las mismas funciones y pues igual tenemos muchos otros países que tienen estos tres poderes de la Unión, pero específicamente Cuba tiene el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Nuestra opinión respecto en comparación con el caso mexicano, en el caso cubano nos damos cuenta que Cuba tuvo muchas constituciones durante su periodo de revolución. Las constituciones de su periodo de revolución, unas tenían solamente como 12 artículos, y esos 12 artículos eran como regían a las personas cuando se levantaban en armas. Entonces, esas constituciones casi no hablaban de derechos o obligaciones, solo se centraban en el poder, porque en sus constituciones lo que hacían era proponer cómo querían que fuera el Estado. No ponían derechos, obligaciones o facultades del pueblo. Incluso algunas de ellas no consideraban los derechos.
Y como vemos en México, cuando se iban creando las constituciones, tomaban mucho en cuenta al pueblo, o sea, les ponían, como que los ayudaban para que les fuera mejor. Y mis compañeros, no sé qué quieran opinar al respecto. De acuerdo a nuestra opinión, igual, podríamos destacar que en Cuba actualmente aún su sistema político aún es regido por Estados Unidos. Entonces, como México tiene su propio sistema político, entonces eso hemos visto aún que Cuba aún sigue siendo influido por otra nación, que en este caso propiamente es Estados Unidos. De la misma forma, podemos hacer mención de que México obtuvo su constitución mucho antes, bueno, su independencia mucho antes que Cuba, llevándose un siglo de diferencia, casi 100 años de diferencia. Eso también hace una gran diferencia entre Cuba y México. Y también algo que es como que relevante es que sus constituciones de Cuba en un caso tenían como que aspectos similares o era la copia de la constitución de Estados Unidos y otra constitución tenía como aspectos de la Unión Soviética. Cabe mencionar que también todo esto se originó después de la revolución de Echeverría. Después de su revolución se dio la Constitución de 1976 de Cuba. Bueno, compañeros, este ha sido todo nuestro análisis acerca del país cubano. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.